Reservé un viaje familiar a Japón por 9,400 pesos para el cumpleaños número 60 de papá, solo para recibir un mensaje: le dimos tu lugar a la novia de Kevin. Es más divertida. Respondí, entendido. Esa noche, cancelé todo el viaje, vuelos, hotel, todo. Cuando regresaron, las cerraduras habían sido cambiadas. El alquiler se había triplicado y sus tarjetas fueron rechazadas en la cafetería. Eso fue solo el comienzo. Miré el mensaje en mi teléfono, los puntos parpadeantes burlándose de mí como si hubiera más crueldad esperando justo debajo. Era de mi madre. Simple, casual, como si no acabara de tirar 3 meses de planificación y 9,400 pesos de mi dinero a la basura: le dimos tu lugar a la novia de Kevin. Es más divertida. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una bofetada sonriente en tinta digital. Mi respuesta fue igual de corta: entendido. Y luego hice lo que nadie esperaba. Cancelé todo el viaje, vuelos, hotel, todo. No reembolsable. No me importaba. Lo reservé. Lo destruiría. Y esa noche, cambié las cerraduras de la casa familiar. De todos modos, estaba a mi nombre. Habían estado viviendo allí sin pagar alquiler durante los últimos 5 años, riéndose a mis espaldas. Finalmente era mi turno de reír. Pero retrocedamos un poco. Déjenme contarles cómo llegué al punto en que pude arruinar unas vacaciones familiares, triplicar el alquiler a mis padres y cortar a mi hermano dorado como un tumor que debería haber extirpado hace años. Todo comenzó con una idea estúpida: ser la buena hija. Mi papá cumplía 60 años, un hito, y pensé, ¿qué mejor manera de celebrar que un viaje familiar a Japón? Siempre había hablado de ver las flores de cerezo de Kioto antes de que sus rodillas se rindieran, y mi mamá adoraba el sushi como si fuera religión. Kevin, mi hermano menor, dijo que soñaba con comer ramen real, no las cosas baratas de la universidad. Entonces, hice lo que todos me dijeron que no debía hacer. Lo pagué todo. 9,400 pesos por vuelos, hoteles, pases de tren bala, incluso reservas de restaurantes. Coordiné el itinerario entre mis plazos de trabajo, pasé fines de semana calculando la proximidad del hotel a los santuarios y tiendas, comparando precios de boletos. Incluso mejoré sus vuelos a clase económica premium. No me importaba el lujo para mí. Reservé un asiento económico y una habitación pequeña en Osaka porque pensaba que esto era lo que parecía el amor. Pero Kevin siempre encuentra una manera de recordarme quién soy en esta familia: no la favorita, no la divertida, solo la que paga. Entonces, cuando vi el mensaje: le dimos tu lugar a la novia de Kevin. Es más divertida, no fue sorpresa lo que sentí. Fue claridad. Y la claridad es peligrosa en manos de alguien que ha sido utilizado durante demasiado tiempo. Siempre pensaron que me quedaría callada, hasta que no lo hice. Todo comenzó con la culpa. Así es como te enganchan, no con amor, ni siquiera con obligación, solo con culpa. Mis padres nunca me habían pedido que pagara las cosas directamente. No, preferían tácticas sutiles. Kevin está haciendo lo mejor que puede, pero es tan difícil para los jóvenes en estos días. Tienes suerte de tener un trabajo estable. No todos pueden decir eso. Tu padre y yo estamos orgullosos de ti. Sabes, solo desearíamos que Kevin tuviera tu empuje. Al principio, pagué porque quería. Kevin era mi hermano menor. Pensé que ayudarlo a terminar la universidad era lo correcto. Cubrí su matrícula, sus libros, incluso le compré una computadora portátil cuando la suya se rompió misteriosamente 2 semanas antes de los exámenes finales. La verdad es que siempre me esforcé por ser la hija modelo, la que resolvía problemas, la que hacía sacrificios. Quería que mis padres se sintieran orgullosos, que vieran en mí algo más que una fuente de ingresos. El viaje a Japón era, en mi mente, la culminación de años de esfuerzo, una inversión en la felicidad familiar, una muestra de afecto genuino. Y por un momento, creí que funcionaría. Me imaginaba a mi padre maravillado ante la belleza de los cerezos en flor, a mi madre disfrutando cada bocado de sushi fresco, a Kevin, finalmente, apreciando algo que yo había planeado con tanto cariño. Pero ese mensaje, esas pocas palabras crueles e insignificantes, lo desmoronaron todo. No fue solo la pérdida del dinero,
aunque 9.400 pesos es una suma considerable. No fue solo el tiempo invertido en la planificación, las horas de investigación, las reservas meticulosas. Fue la traición. La desilusión de darme cuenta de que, para ellos, yo no era más que una billetera andante, una herramienta desechable para financiar sus caprichos y complacer a sus favoritos. Después del mensaje, las ideas bullían en mi cabeza, rencorosas, amargas y liberadoras. Cancelar el viaje fue solo el primer paso, un acto impulsivo nacido de la rabia y la humillación. Luego vino lo de la casa. Era mía, legalmente. Había estado pagando la hipoteca durante años, mientras ellos vivían allí sin aportar nada. Cambiar las cerraduras y triplicar el alquiler fue un acto de venganza, sí, pero también un acto de autoafirmación. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo mis necesidades y mi bienestar por delante de los suyos. No sé si lo que hice estuvo bien o mal. A veces, me asaltan las dudas, el remordimiento. Me pregunto si no me dejé llevar demasiado por la ira. Pero luego recuerdo ese mensaje, la indiferencia en las palabras de mi madre, la sensación de ser utilizada y descartada, y me doy cuenta de que no me arrepiento. Tal vez, solo tal vez, esto les enseñe una lección. Tal vez, finalmente, comprendan que las acciones tienen consecuencias y que el amor y el respeto no se compran con dinero. Y tal vez, solo tal vez, esto me permita comenzar de nuevo, construir una vida basada en mis propios términos, sin la carga de la culpa y la obligación constante. 3 meses después de su graduación, Kevin seguía en el sofá jugando FIFA. Ni siquiera había solicitado un trabajo. Todavía estoy viendo qué quiero hacer, me decía. Y yo llegaba del trabajo, después de 12 horas, para encontrarme con él comiendo comida a domicilio con los pies en mi mesa de centro, comida que yo había pagado en la casa que era mía. Me hervía la sangre. Mamá siempre decía, necesita tiempo. No lo presiones. Papá. Ni siquiera levantaba la vista de su iPad. Déjale respirar, murmuraba, como si yo fuera el problema. La situación empeoró cuando Kevin se echó novia. Madison, Mads, como insistió en que la llamara, se mudó a casa 2 meses después de empezar a salir. Por supuesto, sin pagar alquiler. Sin discusión, simplemente apareció. Se apoderó de mi cocina, de mi Netflix, de mi Wi-Fi. Una noche, la encontré probándose mis zapatos de vestir para un video de TikTok. Estoy haciendo un personaje, dijo guiñándome un ojo. No te pongas rara. Kevin se rió. Tía, relájate. Es graciosa. Graciosa. Esa palabra me perseguiría. Pero yo me callaba. Seguía pagando porque era la familia, porque qué diría papá si nos peleábamos, porque yo ganaba lo suficiente. Cuando Kevin perdió el trabajo que yo le había conseguido, llegando tarde 3 veces en su primera semana, cubrí sus pagos del coche para que no se arruinara su historial crediticio. Cuando Madison destrozó su viejo coche, avalé un Mazda usado a mi nombre. Estúpido, lo sé. Y cuando nos sorprendieron a todos diciendo que querían venir al viaje de cumpleaños de papá, ni siquiera pestañeé. Ajusté los planes, añadí más habitaciones, volví a reservar hoteles. Incluso cambié mis días de vacaciones para que pudiera ser posible. ¿Y qué obtuve a cambio? Le dimos tu lugar a la novia de Kevin. Es más divertida. No era solo un insulto. Era una revelación. Esa frase confirmó lo que siempre había sospechado, a los ojos de mi familia, yo no era divertida ni amada ni siquiera respetada. Era útil, una cartera con latidos. Y lo peor de todo, yo había permitido que sucediera. Pero no habían terminado, ni mucho menos. A la mañana siguiente de aterrizar en Tokio, recibí un mensaje de Kevin, tía, ¿puedes transferirnos algo de dinero? A Matt se le olvidó la tarjeta y papá dice que los tipos de cambio son una mierda. No respondí. 1 hora después, otro mensaje, venga, tía. No te enfades. Se supone que esto es por papá, no por ti. Casi tiro el teléfono por la ventana. Me habían robado mi sitio, mis vacaciones, mi momento, y aún así, seguían queriendo más. Pero me quedé callada. Que lo disfruten.
Que publiquen sus carretes filtrados de amor familiar mientras yo me sentaba en casa, en una casa ahora vacía, con una rabia que apenas podía nombrar, hasta el quinto día de su viaje. Fue entonces cuando recibí la llamada del hotel. Señorita Adams, nos ponemos en contacto con usted porque la tarjeta de crédito registrada para la reserva del grupo ha sido rechazada y hay una discrepancia con los huéspedes registrados. Se ha añadido una persona no autorizada a la suite. Ah, así que así lo habían hecho. Me habían sustituido por Madison sin avisar al hotel, habían utilizado mi tarjeta para pagar su sitio, pensando que nunca me daría cuenta. Ese fue el momento decisivo, no el insulto, no el dinero, ni siquiera el hecho de que me excluyeran del viaje del 60 cumpleaños de mi padre. Fue la suposición de que lo aceptaría, de que siempre lo aceptaría. Así que me conecté a mi cuenta bancaria, marqué los cargos como fraudulentos y cancelé la tarjeta. La rabia había desaparecido. Solo quedaba una claridad gélida. Tras colgar la primera vez, volví a llamar al hotel. Anulen todas las reservas. Cancelen todo, y por favor, avisen a seguridad si alguien intenta reclamar. No están autorizados. El gerente, dubitativo, respondió, señora, siguen en la habitación. Lo sé perfectamente, contesté con firmeza. Que se busquen la vida para volver. El día que regresaron y descubrieron que todo había cambiado, yo estaba en la cocina, preparando mi café matutino, cuando oí el portazo de los coches. Voces estridentes llenaron el aire, primero con pánico, luego la cantinela chillona de mi madre, los gritos de Kevin y sobre todo, la voz aguda y furiosa de Madison destacando por encima de todos. No me apresuré. Removí mi café lentamente, esperando el inevitable desenlace. Y entonces, los golpes. Asterisk boom, 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 asterisco, abre la puerta, la voz de Kevin resonó con rabia. Sabemos que estás ahí. Con la taza de café aún en la mano, me dirigí hacia la entrada, espiando a través de la mirilla. Ahí estaban los tres, acalorados, despeinados, las maletas amontonadas en el porche. Madison, inexplicablemente, estaba descalza. Descorrí el cerrojo, abriendo la puerta lo justo para cruzar miradas. ¿Qué ha pasado con nuestras llaves?, exigió Kevin, con un tono agresivo. Bebí un sorbo de mi café. Ah, ¿te refieres a las que hice cambiar? Ya no funcionan. ¿En serio, tía? Espetó con sarcasmo. ¿Vas en serio? Asentí, manteniendo la calma. Más en serio que nunca. Mi madre se abrió paso entre ellos. Acabamos de llegar de un vuelo de 14 horas. Estamos agotados, hambrientos, están invadiendo mi propiedad, respondí con frialdad. Esto es propiedad privada. Estás bromeando, interrumpió Madison, con su voz afilada y burlona. ¿De verdad estás echando a tu propia familia? La miré fijamente, un instante demasiado largo, antes de decir con sequedad, ustedes no son mi familia. Su mandíbula cayó al suelo. Kevin se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. Vale, esto es muy fuerte. Estuvimos abandonados en Osaka sin dinero, sin hotel, sin wifi, ¿tienes idea de lo que fue eso? Debió ser duro, contesté, sin mostrar empatía. Imaginen estar atrapados en un país extranjero a costa de otro. Ah, espera, eso es lo que ustedes hicieron. El rostro de Kevin se encendió de ira. Nos humillaste. Cancelaste todo. Ni siquiera pudimos conseguir un taxi para el aeropuerto. Congelaron las tarjetas, añadió Madison, con rencor. Congelaron todo. Sí, dije, cruzándome de brazos. Eso suele pasar cuando cometes fraude con tarjetas de crédito. Mi madre jadeó con incredulidad. ¿Fraude? Ay, no seas dramática. Levanté mi teléfono, la pantalla iluminada con una captura de pantalla pausada del correo electrónico del gerente del hotel, huésped no autorizado, cargos disputados. Kevin, ¿añadiste o no a Madison a la suite usando mi nombre? Abrió la boca para responder, pero la cerró de golpe, mirando a Madison en busca de ayuda. Ella se encogió de hombros, indiferente. Me aparté para que pudieran ver el interior de la casa, aunque ya no quedaba mucho que ver. El sofá había desaparecido, la mesa del comedor también, todos los muebles donde solían holgazanear como si fueran suyos, donados.
Las paredes estaban desnudas. Había retirado todo lo que habían tocado. Has vaciado la casa, dijo mi madre, dando un paso adelante. Corrección, respondí. Mi casa. Kevin apretó los puños con fuerza. Vivieron aquí durante años sin pagar alquiler, añadí, sin contribuir, sin respeto. El rostro de mi madre se contorsionó en una mueca de dolor y resentimiento. Somos tu familia. Esto es repugnante. Nos estás castigando por un simple error. Solté una sola carcajada. ¿Un error? Robaste mis vacaciones, usaste mi crédito, me sacaste de mis propios planes para el cumpleaños de papá porque, según tú, no era lo suficientemente divertida. ¿De verdad se escuchan? Esa fue la gota que colmó el vaso. Eres una mezquina, dijo Madison, poniendo los ojos en blanco. Estás enfadada porque nos lo pasamos mejor sin ti. No pude soportarlo más. Salí por completo, cerrando la puerta a mi espalda. ¿Creen que se trata de Japón?, pregunté, mi voz ahora era casi un susurro. ¿Creen que se trata de un simple viaje? No, esto se trata de cada momento que sacrifiqué por ustedes, cada dólar que les di, cada vez que los dejé vivir aquí sin pagar alquiler mientras se reían a mis espaldas. Nosotras no, comenzó mamá. Sí, sí lo hicieron, la interrumpí, conteniendo las lágrimas. Todos ustedes, y ahora se acabó. El silencio se apoderó del ambiente, pesado y denso. Kevin negó con la cabeza, incrédulo. ¿Y ahora qué? No tenemos a dónde ir. No, respondí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Tienen 2 semanas. El alquiler se triplica, los servicios corren por su cuenta, y la habitación de invitados está cerrada con llave. Si quieren quedarse, paguen. Él resopló con desprecio. ¿No estás hablando en serio? Madison se cruzó de brazos, desafiante. No puedes simplemente echarnos. En realidad, dije, sacando una copia del contrato de arrendamiento del bolsillo de mi abrigo, sí puedo. Es legal. Ya está hecho. ¿Y sus tarjetas de crédito? Rechazadas esta mañana en la cafetería. Recibí una notificación. El silencio se hizo aún más palpable, un golpe sordo en el pecho. Me di la vuelta para regresar al interior de la casa. Kevin se abalanzó sobre mí, agarrando mi brazo. Espera, por favor, su voz estaba rota, casi irreconocible. ¿No entiendes? No tengo a dónde ir, Madison. Ella pensó que este viaje nos acercaría más a la familia. No quería lastimarte. Madison abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Kevin estaba llorando. Lo miré, realmente lo miré, y no sentí nada, ni lástima, ni rabia, solo un vacío limpio y frío. La indiferencia me inundó por completo. Eras mi hermano, dije, con una tristeza que me calaba los huesos, y me cambiaste por diversión. Eso no es una familia. Eso es un reality show. Y entonces entré, cerré la puerta con llave y los dejé allí parados, a merced del viento. Regresaron a un mundo nuevo, un mundo sin mí. 3 días. Eso fue lo que tardó, después de su regreso, en que comenzara el verdadero caos. La primera mañana después de su llegada, reinaba un silencio sepulcral, demasiado silencioso. Esperaba gritos, intentos de hacerme sentir culpable, quizás una avalancha de mensajes en el grupo familiar, pero no hubo nada. Desayuné sola, café, un croissant y una extraña y satisfactoria sensación de paz. Era un silencio que no había sentido en años, no el que se oye, sino el que se lleva dentro. Pero al 4.º día, mi teléfono finalmente se iluminó. ¿Podemos hablar? Mamá, lo siento por lo que pasó. Todos cometimos errores. Por favor, no le hagas esto a tu padre. No respondí, no porque no tuviera nada que decir. Simplemente, ya no les debía una explicación. Por primera vez en mi vida, no sentí ninguna obligación de justificarme ante personas que nunca me habían escuchado de verdad. Entonces comenzó la verdadera debacle. Las tarjetas estaban bloqueadas. Madison intentó comprar café en el centro, pero la rechazaron 2 veces. Recibí la notificación en mi teléfono y no pude evitar sonreír. Ella había publicado una historia, hay gente que simplemente es vengativa, y la borró 5 minutos después.
Un mensaje críptico y fugaz. Justo una semana después de que entrara en vigor el nuevo contrato de alquiler, con un aumento que lo triplicaba, me llegó un correo electrónico. Hola, estamos teniendo dificultades con el nuevo alquiler. ¿Podríamos hablar de alternativas? Sin firma, solo la cuenta familiar. Lo ignoré. En cuanto a Kevin, increíble. Él, que había pasado años vagueando en mi casa sin un trabajo decente, de repente empezó a aceptar trabajos a tiempo parcial. Una amiga del gimnasio me comentó que ahora estaba doblando toallas en la recepción. No sentí lástima, ni una pizca. Al contrario. Me mudé a un pequeño loft en el centro, suelos de cemento pulido, ventanas altísimas, todo minimalista. Nada de desorden familiar, ni zapatos prestados en el pasillo, ni sobras a medio comer que no eran mías. Me despertaba a las 7, iba al gimnasio, trabajaba desde casa, salía a caminar por las tardes, y por primera vez en años, cada momento, cada dólar, cada respiración me pertenecían por completo. Ni mensajes de texto pidiendo que colaborara con la compra, ni chantajes emocionales sobre solo un poquito de ayuda hasta la paga, ni llamadas de mi madre diciendo, «Es tu hermano. ¿Cómo puedes decirle que no?». Solo silencio. Un silencio liberador. En la segunda semana, Kevin finalmente me escribió. Sé que lo arruiné. De verdad. Max me dejó. Dijo que ella no firmó para esto. Ahora lo entiendo. Tenías razón. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Este era el mismo Kevin que se burlaba de mis planes, que decía que era demasiado seria, que no sabía cómo divertirme. Ahora estaba solo, abandonado por la novia divertida, obligado a afrontar el desastre sin su tarjeta de crédito humana. No respondí. No quería regodearme en su miseria, aunque una pequeña parte de mí sentía una oscura satisfacción. Entonces, llegó la verdadera bomba, una carta de un abogado. Sus padres reclaman la propiedad parcial de la casa basándose en supuestas contribuciones financieras a lo largo de los años. Hemos solicitado pruebas. Hasta ahora, no han enviado nada. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo que no merecía nada más. Siempre creyeron que si yo poseía algo, ellos tenían derecho a ello. Recordé la frase favorita de mi madre, esta es una casa familiar, cariño. Lo tuyo es nuestro. Pero ahora nuestro no significaba nada. Mamá me envió otro mensaje. No te criamos para que fueras así. ¿Qué pensaría tu padre? Esta vez respondí, me criaste para serviros. Eso se acabó ahora. Lo que más me impactó no fue su enfado, sino la rapidez con la que se derrumbaron sin mí. Kevin estaba trabajando en turnos de 10 horas, luchando por cubrir las facturas. Mamá empezó a llamar a viejas amigas, las mismas de las que se burlaba por tener hijos desagradecidos. Papá. Silencioso como siempre. Había permanecido callado en cada pelea, cada insulto, cada traición. Su lealtad era a la neutralidad. Y ahora finalmente estaban viviendo en el mundo que habían construido, uno donde yo no existía para arreglarlo todo. Y yo estaba sentada en un sofá nuevo en un apartamento nuevo, bebiendo un café que nadie criticaba, rodeada de nada que yo no hubiera elegido. Por primera vez en mi vida, no estaba siendo utilizada. Por primera vez, no estaba obligada a responder ante personas que nunca respondieron por mí, y por primera vez, no estaba enfadada. Estaba libre. Libre de la culpa, libre de la obligación, libre de su control. Nunca fui el problema. Fui la solución que abusaron. A veces, el silencio aturde más que cualquier grito. Han pasado 3 meses desde que corté el cable, desde que dije basta. No más alquiler gratis, no más favores fraternales, no más fingir que familia significa amor en lugar de conveniencia. Esperaba sentir culpa o dolor, quizás soledad, pero en cambio siento algo más fuerte, paz. Ahora me despierto sin angustia, sin anticipar la próxima petición, la próxima manipulación disfrazada de favor. No me sobresalto cuando vibra el teléfono. No me preparo para chantajes emocionales envueltos en falsas muestras de interés. Siento como si hubiera salido de una niebla densa y, por fin, puedo respirar hondo. Hace una semana, desempaquetando cosas en mi nuevo departamento, encontré una caja vieja.
Adentro había fotos, tarjetas de cumpleaños y una carpeta etiquetada como cosas de la familia. La abrí con curiosidad y aprensión. Boletos de avión antiguos, recibos de las vacaciones familiares que yo había pagado, confirmaciones de hoteles a mi nombre. Me golpeó como un balde de agua fría, cada recuerdo familiar estaba construido sobre mi tarjeta de crédito. Me decían que era fría, pero yo era la única que mantenía las luces encendidas. Hojeé algunas fotos, y en cada una yo estaba sonriendo, dando, regalando, conduciendo, pagando, mientras los demás se relajaban, despreocupados, como pasajeros en un coche que no tenían que dirigir. Antes pensaba que eso me hacía fuerte. Ahora veo que me hacía invisible. Lo que amaban no era a mí. Era mi utilidad, y cuando dejé de ser útil, dejaron de ser afectuosos. Kevin no me ha escrito desde que Madison se fue. Escuché por un conocido en común que se mudó a un apartamento en un sótano y comenzó a repartir comida, y por primera vez, no sentí superioridad. No sentí nada, porque ahora su vida es su responsabilidad, no la mía. Madison limpió sus redes sociales, borró nuestras viejas fotos, dejó de seguir a toda la familia. Su diversión se acabó cuando se terminó el estilo de vida gratuito. Mamá, ella envió un último mensaje. No te criamos para que fueras así. Extrañamos a la que eras antes. Y yo respondí, extrañan a la versión de mí que nunca decía no. Esa versión se fue. Papá se mantuvo en silencio. Por supuesto que sí. Siempre lo hacía, años observando cómo las cosas se desmoronaban mientras bebía su café en silencio. Nunca gritó, nunca golpeó, solo observaba, y honestamente, eso era peor. Hacía que su complicidad fuera educada, pero letal. Dejé de esperar una reconciliación de su parte, así que me la di a mí misma. Me senté sola una noche, sin televisión, sin teléfono, solo yo y una copa de vino, mirando las luces de otros apartamentos parpadear en la oscuridad. Por primera vez en años, el silencio no se sentía vacío. Se sentía ganado. Esa noche, escribí algo en una nota adhesiva y la pegué en mi espejo, no le debo a nadie más de lo que me debo a mí misma. Y cada mañana desde entonces, lo leo como una oración. Es curioso, las personas que una vez me agotaron ahora me llaman distante. Dicen que cambié. Puedes apostarlo. Antes era el puente que pisaban. Ahora soy el océano que no pueden cruzar. Hace unos días, la ex de Kevin, Lisa, me envió un mensaje. Apenas habíamos hablado cuando estaban juntos, pero siempre había sido amable, callada. Eras la única que veía a través de todo. La forma en que te trataban, estaba mal. Me alegro de que te hayas ido. Te salvaste. Me afectó más de lo que debería, porque había empezado a creer que tal vez yo era el problema. Lisa me recordó que no estaba loca. Simplemente fui la primera en despertar. Antes pensaba que alejarme era egoísta. Ahora sé que es autoconservación. Me inculcaron la idea de que el amor exige sacrificio, pero siempre se referían a mi sacrificio, nunca al suyo. Me tacharon de cruel. Yo lo llamo lucidez. Me juzgaron por ser insensible. Yo lo considero sanación. Me acusaron de egoísta, pero solo después de que dejé de ser suya. Y ahora llega la mejor parte, no los odio. No les deseo ningún mal. Simplemente, ya no les debo nada. Y esa libertad, es como respirar por primera vez. La semana que viene vuelo a Islandia. Un viaje en solitario. Siempre he querido ver la aurora boreal, pero nunca lo hice porque siempre surgía la emergencia de alguien más, el drama de alguien más, las vacaciones de alguien más a mi costa. Pero eso se acabó. Esta vez voy por mí. Mientras el avión asciende, siento un ligero vértigo mezclado con euforia. Dejo atrás años de culpas y expectativas ajenas. Recuerdo tantas veces, en la intimidad de mi habitación, pensando en ese viaje, planeando mentalmente cada detalle, solo para archivar el proyecto en el fondo de un cajón ante la exigencia o la necesidad imperiosa de otro. Ya no más. Ahora, mientras veo las luces de la ciudad hacerse diminutas, la imagen de la aurora boreal se hace más nítida en mi mente.
Y cuando esté allí, de pie bajo ese cielo incandescente, respirando el aire helado, a miles de kilómetros de todo lo que solía cargar sobre mis hombros, lo diré en voz alta por fin: no soy vuestra red de seguridad. No soy vuestro plan B. No soy vuestro banco, vuestro comodín ni vuestra ingenua. Soy yo, y por primera vez en mi vida, eso me basta. Ya no buscaré la aprobación en la mirada de otros, sino en el reflejo que me devuelve el espejo. En la luz de las auroras boreales, encontraré mi propia luz.